¿Qué es aquello a lo que más le temes? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Qué es lo que más temor te causa? ¿Qué es lo que más temor te da? Tal vez es la muerte, o a lo mejor la enfermedad. He escuchado a muchas personas en estos días decir el pavor que les da solo el hecho de pensar en poder contagiarse de este terrible virus. ¿Qué te da miedo? ¿Perder a un ser amado? ¿Qué es lo que te da miedo en esta vida? Bueno, alguien dijo en alguna ocasión que aquello a lo que más le tememos es generalmente en lo que menos confiamos en Dios. Quiero darles una bienvenida muy especial no solo a nuestra transmisión, sino a esta nueva serie de mensajes que hoy estamos iniciando. Tradicionalmente hablamos de Jesús y vemos a Jesús como aquel que lo sabe todo, y es cierto. Él tiene todas las respuestas a nuestras preguntas. Él es omnisciente. Sin embargo, el día de hoy vamos a tratar de iniciar una nueva serie de mensajes en la que nos vamos a recostar en el diván del gran consejero. Vamos a ver a Jesús como el gran consejero que es. Como el gran consejero que va a hacernos una serie de preguntas que nosotros tendremos que responder, y tendremos que hacerlo con total honestidad y desde lo más profundo de nuestro ser. Estas preguntas que Él nos hace nos ayudarán a descubrir qué tanto confiamos en Dios, qué tanto le creemos a Él en todo lo que Él nos ha enseñado. No sé cuántos de ustedes han estado alguna vez en alguna sesión de consejería. Yo, gracias a Dios, tengo un par de personas, por lo menos, con las que tengo la confianza de acercarme en busca de consejos sobre diversos temas, que son básicamente como mis mentores, y es sumamente importante tener a alguien que con sabiduría de Dios, con la Biblia en la mano y desde un enfoque diferente al tuyo, desde una perspectiva distinta, pueda ayudarte a ver las cosas de otra manera. Y recuerdo la primera vez que estuve en una sesión de consejería. Yo tenía muchas preguntas y lo que esperaba es que esa persona me ayudara dándome todas las respuestas que yo necesitaba. Sin embargo, en vez de responder a mis preguntas, el consejero empezó a hacerme preguntas a mí. Lo cierto es que muchas veces la mejor manera de encontrar la verdad para nuestra vida es haciéndonos preguntas y respondiéndolas. Con esto en mente, quiero que vayamos a Marcos capítulo 4, versos 35 al 41, Marcos capítulo 4, versos 35 al 41, y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en estos pasajes. Dice allí: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte superior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? Y esta pregunta que Jesús hace a sus discípulos también es para ti y también es para mí el día de hoy. Él sigue preguntándonos a ti y a mí: ¿por qué tienen tanto miedo? Yo me lo imagino a Él pensando, o incluso tal vez diciéndoles a los discípulos: estoy aquí con ustedes en la barca. Ustedes me han visto hacer grandes milagros, sanar enfermos, echar fuera demonios y muchas otras cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienen tanto miedo? Pero hace otra pregunta: ¿todavía no tienen fe? Verso 41. Los discípulos estaban completamente aterrados
¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Bueno, dicen los eruditos bíblicos que el mar de Galilea, los expertos en la geografía de aquella época y en todos esos lugares bíblicos, que el mar de Galilea está más o menos a unos 210 metros bajo el nivel del mar y está rodeado de montañas, tal vez un poco asemejando al Valle de México, que está rodeado por montañas. Y según los expertos, este es el lugar perfecto para que una tormenta suceda de la nada. Cuando los factores como la temperatura, la presión atmosférica, el viento, la lluvia se juntan, entonces puede surgir una tormenta como la que se describe en el pasaje. La cosa es que la vida es así. De pronto todo parece ir muy bien y cuando menos te lo esperas, la tormenta aparece. Hace un mes mi esposa estaba limpiando la casa, cuando de pronto se tropezó y entonces tuvo un desgarre parcial del tendón de Aquiles, con el que ha batallado por muchísimos años de su vida, en el que tiene más de 8 cirugías. Y esa lesión la ha tenido inmovilizada desde ese momento hasta la fecha. Esta pandemia nos ha mostrado que este virus no tiene palabra de honor. Y muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo algunos enfermos que parecía que estaban mejorando, que iban mejor, que iban muy bien, de pronto empeoraron y finalmente fallecieron. La vida es exactamente así. Todo parece ir tranquilo y de pronto surge una gran tormenta que pone a prueba nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y en la vida, como en el mar de Galilea, las tormentas llegan sin previo aviso. Qué padrísimo sería que las tormentas nos avisaran y dijeran: en 15 días voy a llegar a tu vida. ¿Qué haríamos nosotros? Estaríamos preparados para enfrentarlas. Cuando sabemos que va a llegar un huracán, especialmente las personas que viven en aquellos lugares en donde los huracanes golpean fuerte, ¿qué hacen? Se preparan, cubren sus ventanas, ponen costales de arena para proteger sus propiedades y que no entre el agua, compran víveres y buscan un refugio donde estar seguros. Cuando sabemos que la tormenta viene, nos preparamos. Pero las tormentas nunca avisan. ¿Qué tenemos que hacer? Estar permanentemente preparados. Y todos estamos pasando por la tormenta de esta pandemia que ha afectado no solamente nuestra salud, sino nuestras emociones, nuestra economía, nuestra vida de iglesia. Yo estoy seguro que a todos los que nos están viendo les encantaría estar aquí conmigo en este momento donde estoy yo. Nos encantaría vernos y abrazarnos y cantar juntos y leer la palabra juntos y arrodillarnos aquí en esta plataforma para clamar al Señor juntos. La pandemia ha afectado todo esto. Y tal vez tú estás enfrentando otra clase de tormenta que, sumada a lo que la pandemia ha provocado, se complica. Tal vez una tormenta en el trabajo, tal vez en tu matrimonio, tal vez con tus padres, tal vez la escuela, en fin, no lo sé, 1000 cosas. Lo triste del asunto es que los creyentes somos expertos en ocultar las tormentas que enfrentamos, especialmente cuando estas tormentas fueron provocadas por nuestro pecado. Posiblemente algunos de los que están conectados en este momento están aparentemente bien, pero detrás de la sonrisa tal vez están atravesando una terrible tormenta y nadie lo sabe. O tal vez alguien les dijo alguna vez: me encantaría tener un matrimonio como el tuyo. ¿Y qué pasa en nuestra cabeza? Pensamos: uy, si tú supieras lo bien que está. Bueno, déjame hacerte una pregunta y espero que tú puedas responder con toda honestidad. ¿Cuántos de ustedes están pasando por alguna tormenta? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que está pasando por alguna tormenta en este momento? Escríbelo allí, escríbelo en los comentarios. Dinos: yo estoy pasando por una tormenta, o yo conozco a alguien que está pasando por una tormenta. La primera pregunta que nos hace el gran consejero
es esta: ¿por qué tienen tanto miedo? Pregúntatelo. Justo ahora, cuando estás en medio de esa tormenta, de esa tribulación terrible, pregúntate: ¿por qué tengo tanto miedo? Analiza tu vida, analiza tus emociones, analiza tu corazón y pregúntate: ¿por qué tengo tanto miedo? El día de hoy, en este mensaje, quiero compartir contigo 2 cosas que debes de tener en cuenta cuando estás en medio de la tormenta. 2 cosas que debes recordar siempre y a las que te debes de aferrar cuando estás en medio de la tormenta. La primera de ellas: estás en la tormenta con su presencia. Déjame repetirlo. Estás en la tormenta, probablemente está resultando difícil y fuerte y doloroso, pero estás con su presencia. No estás solo, no estás sola. Observen lo que dice el verso 37 de este pasaje que ya hemos leído. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. ¿Qué dice el pasaje? Que Jesús estaba en la barca. Y yo creo que muchas personas piensan: bueno, si yo estoy con Jesús, no debería de haber tormenta. Yo le di mi vida a Cristo y por lo tanto mi vida debe de ir viento en popa por el resto de mis días. Muchas personas piensan así. Y de pronto, cuando la tormenta los sorprende, se deprimen, se frustran, incluso se enojan contra Dios, pensando: ¿cómo es posible que si yo estoy caminando contigo, tú permitas que lleguen estas tormentas a mi vida? Pero Jesús lo dijo muy claramente en Juan 16:33, ¿lo recuerdas? Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Otras versiones dicen: en el mundo tendréis aflicción. Pero al final el pasaje dice: pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Una cosa que tiene que quedar muy clara es que Jesús nunca prometió que la vida sería fácil. Nunca prometió que la vida estaría libre de tormentas. Lo que sí prometió es que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la vida cristiana no es un patio de recreo, sino un campo de batalla en donde estamos peleando contra las fuerzas espirituales de maldad. Estamos peleando contra Satanás, contra el enemigo que quiere destruirnos, y lo decíamos en la serie anterior y en el último mensaje. Estamos peleando una guerra. Y lo que hará el enemigo es usar todo a su alcance para que tú desistas en tu fe, para que tú decaigas, para que tú te sientas mal, para que tú te vayas de la iglesia, para que tú dejes de comunicarte con Dios. Y las tormentas de la vida son una perfecta excusa para llevarnos hacia ese lugar. El enemigo está en tu contra y quiere destruirte, y lo hace haciendo que te sientas mal, haciendo que te sientas enojado con fulanito, con sutanito, porque te hicieron esto o porque no te hicieron esto. Él quiere destruirte. Cuando nosotros pensamos que solo porque estoy con Jesús nada debería de salir mal, entonces estamos distorsionando el mensaje del Evangelio. Porque nuestro bienestar no depende de las circunstancias, sino del Dios que controla las circunstancias. Y todos eventualmente vamos a estar en medio de una terrible tormenta. Justo como decíamos la semana pasada en el final de esta serie anterior, Dios sabe que necesitamos esas tormentas para ser más fuertes en nuestra fe. Las cosas se van a poner feas, o tal vez ya están feas ahora. Tal vez ya estás en medio de la tormenta. La buena noticia es que no estás solo. Él está contigo. Jesús estaba en la barca con sus discípulos. Jesús está en la barca contigo si es que tú has decidido poner tu fe en Jesucristo. Y ese es el punto medular del asunto.
¿Jesús está en tu barca? Es otra pregunta que tienes que hacerte. O Jesús un día estuvo en tu barca, pero hoy tú te alejaste y te fuiste de donde Él estaba y lo abandonaste. O nunca estuvo. ¿Jesús está en tu barca? Porque si Él está en tu barca no tienes nada que temer. Pero si Él no está, entonces tienes todo que temer. Porque el enemigo te va a destrozar. Si Jesús está en tu barca, puedes confiar en Él. Puedes recordar que su presencia está contigo en medio de la tormenta. Puedes creerle todo lo que Él ha prometido en su palabra que hará por ti, lo hará, lo cumplirá. Puedes confiar plenamente en que te va a sostener, por dura y difícil que sea la tormenta. Para los discípulos parecía como que a Jesús no le importaba lo que estaba pasando. Dicen los eruditos bíblicos que probablemente Jesús estaba dormido, primero por el cansancio de haber atendido a tanta multitud unos momentos antes, pero también por la tranquilidad que le daba estar confiado en su Padre. ¿Puedes dormir en medio de una tormenta? Pues yo diría, si tienes a Cristo y confías en Él, puedes dormir. Pero si no, entonces te vas a angustiar, te vas a preocupar y vas a pensar que Dios no está de tu parte. ¿Observan lo que dice el pasaje? Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada, tranquilo, en paz. ¿Y cuál fue el reclamo de los discípulos? Porque le reclamaron. ¿Cuál fue? Le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. ¿Ustedes qué creen? Y esto me llama la atención porque esos discípulos, a pesar de que su fe no era una fe plena, completa, una fe firme, a prueba de todo, había fe. Porque a quien recurrieron fue al Maestro, a pesar del terror que estaban sintiendo. Y eso nos deja una enseñanza tremenda. No importa si tú tienes la fe de tal o cual, o si tienes esta fe, o eres así, o estás tan maduro en tu fe como fulanito, como sutanito, eso no importa. La Biblia dice que si tú tienes fe como un grano de mostaza, así de poquita fe, Dios la puede usar para hacer grandes cosas en ti. Si tú tienes este poco de fe, puedes ir a Dios y decirle, Dios, ayúdame, rescátame, no permitas que me ahogue en medio de esta tormenta. Haz tu obra en mí. ¿Y qué crees que va a hacer Él? Te va a rescatar como lo hizo Jesús. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere, que tu fe sea débil. No dejes que una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios y del poder de Dios. Cuando pasa eso, tu fe es débil. Y si tú se lo permites al enemigo, entonces él habrá ganado la batalla. Y no puedes permitirlo porque la promesa de Jesús es que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Recuerdas lo que dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré. No temeré. No temeré mal alguno. No me voy a quedar en la tormenta, voy caminando a través de la tormenta. Es decir, no me estaciono en el valle de sombra de muerte y ahí me quedo esperando a ver a qué hora me muero, sino camino. Sí, es un tiempo difícil, pero no es un tiempo en el que me quedo, no es un tiempo eterno. Es un tiempo que tiene fecha de caducidad, porque Cristo ha vencido y ha ganado la batalla. Y eso hace que las cosas sean diferentes. Primera cosa que necesitamos saber, no estás solo en medio de la tormenta. Su presencia está contigo. Su presencia está contigo y no hay nada mejor que eso. No hay nada ni nadie más poderoso que Cristo. No hay nada ni nadie más poderoso que Él, estando en tu barca, sometiendo las circunstancias bajo su dominio.
La semana pasada también decíamos que cuando uno decide confiar de esa manera, cuando uno decide orar, cuando uno decide esperar en Él, ¿qué pasa? Probablemente tus circunstancias no cambien de la noche a la mañana, pero el que cambia eres tú. Y ahora puedes ver las cosas de otra manera. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos después de lo que hizo Jesús? Y lo vamos a ver. Pero tienes que asegurarte de que Jesús esté en tu barca. Ese es lo primero que tienes que hacer. ¿Jesús está en tu barca? Porque si Él no está allí, entonces asústate, atérrate. Pero si Él está allí, no hay nada que temer, porque Él está en control de todas las cosas, aun cuando parezca que no le importa. Porque eso es solo lo que parece, no lo que realmente es. Asegúrate de que Jesús esté en tu barca y descansa en su presencia. Segunda cosa que nos enseña este pasaje, verso 35. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Estás en la tormenta para cumplir sus propósitos. Estás en la tormenta para los propósitos de Dios. Este verso nos enseña que el que dio la instrucción de pasar al otro lado, ¿quién fue? Jesús. Jesús fue el que les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. La idea fue de Jesús, pero ¿por qué? ¿Por qué quiso llevarlos al otro lado? ¿Acaso Él no sabía que iba a haber una tormenta? ¿No sabía las circunstancias tan terribles en las que iban a entrar? Claro que lo sabía. Él lo sabe todo. ¿Por qué entonces les dijo que pasaran al otro lado? Especialmente teniendo esa información. Porque Jesús sabía que del otro lado del mar había un hombre que estaba poseído por un espíritu demoníaco. A tal grado estaba mal que se hacía daño a sí mismo. Y entonces Jesús lleva a los discípulos al otro lado para liberar a ese hombre de ese espíritu, pero en el camino ellos necesitaban aprender una lección que definitivamente iban a ocupar cuando estuvieran del otro lado, que iban a ocupar para lo que vendría. Y a partir de esta línea lógica podemos decir que los discípulos no estaban en la tormenta por azar, o porque a alguien se le escapó, o porque Dios no puso atención. Ellos estaban en la tormenta porque esa era la voluntad de Dios, porque era la manera de aprender un par de lecciones que ellos tenían que aprender sobre su confianza y su dependencia de Dios. ¿Habías pensado en eso? Porque tal vez la situación en la que estás tiene el mismo propósito, que tú aprendas una lección de dependencia y de confianza en Dios, y mientras no aprendas esa lección, seguirá habiendo tormentas. Porque es la única manera como puedes aprender esa lección. Necesitas analizar tu vida. Necesitas pensar en eso. Dios usó esa tormenta para probar la fe de los discípulos y para hacer crecer su fe al ver a su maestro actuar con poder y con autoridad sobre los elementos de la naturaleza. Y lo que Él quería era prepararlos para enfrentar cosas terribles que vendrían después. Verso 2. Estoy en Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4, y dice allí: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Como decíamos la semana pasada, eso no suena lógico, ¿verdad? No suena como que así debe de ser. ¿Cómo puede alguien alegrarse cuando está en medio de una tormenta? Verso 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Esto es exactamente lo que está sucediendo en la vida de los discípulos y en la vida de nosotros, justo en este momento. Porque tú y yo, todos, incluso yo diría todo el mundo, estamos en medio de una tormenta. Y nuestra fe está siendo probada. Dios quiere saber
qué tan fiel y qué tan leal eres a Él. Yo recuerdo los famosos exámenes finales en la escuela. No sé si tú recuerdas los tuyos. Pero en esos exámenes finales, si aprobabas, pasabas al siguiente nivel, al siguiente año, y si no, tenías que repetir el año. Posiblemente Dios, en su gracia, en su misericordia, está permitiéndote experimentar una prueba justo para llevarte a otro nivel de fe, para ascender al siguiente año en tu dependencia y en tu confianza en Dios. Probablemente Él está permitiendo esta experiencia para que tú crezcas. Porque seguramente Dios no quiere dejarnos en primaria. Él quiere que avancemos a secundaria y una vez que dejemos la primaria y estemos en secundaria, avancemos a prepa y luego a un nivel superior y que vayamos creciendo en nuestra fe y en nuestra dependencia de Dios cada día, de tal manera que cada vez seamos más maduros, más confiados en Él. Verso 4. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada, dice Santiago 1, del 2 al 4. Tal vez entre nosotros hay muchas personas con una fe muy incipiente, muy nueva, muy inicial, que necesitan madurar en su vida cristiana. Pero tal vez también entre nosotros hay otros cuya fe es sólida como una roca, es madura. Bueno, Dios hace madurar nuestra fe a través de la lectura de su palabra, de una vida de oración, de la convivencia con otros creyentes, pero a través también de las tormentas que enfrentamos. Las tormentas son una parte sumamente importante de nuestro crecimiento espiritual. La falta de fe hace que las circunstancias nos den pavor. Los discípulos todavía no habían llegado a hundirse, aunque las circunstancias eran, me imagino, muy, muy difíciles, pero ya le estaban gritando al Señor: ayúdanos, nos vamos a ahogar, despierta Jesús. Ya habían entrado en pánico y ya estaban desesperados. ¿Te ha pasado alguna vez? A lo mejor no gritamos de la misma manera para no parecer ridículos, pero desearíamos hacerlo con todo el corazón, porque las circunstancias son realmente difíciles. Yo no quiero que tú te vayas pensando hoy, después de este mensaje, que estamos minimizando las circunstancias difíciles que cada uno está enfrentando, porque para cada uno es diferente. No, son circunstancias reales, difíciles, dolorosas. Pero son oportunidades valiosas para crecer en nuestra fe y en nuestra dependencia de Dios. ¿Qué hace Jesús cuando los discípulos le gritan de esa manera? Verso 39, cuando Jesús se despertó, ¿qué hizo? Reprendió al viento y le dijo a las olas: silencio, cálmense. Y entonces el viento de pronto se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Es Jesús preguntándote a ti. Si Jesús está en tu barca, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo? Y me imagino a Jesús diciéndoles: ¿no se acuerdan de todos los ciegos, cojos y mudos y mancos que sané? ¿No se acuerdan de todos los muertos que resucité y de los muchos milagros que realicé? ¿No se acuerdan que yo soy el autor de su vida? ¿No se acuerdan que yo soy Dios? Después de todo lo que ustedes han visto que yo he hecho,
¿Todavía no tienen fe? Después de verme hacer lo que hice con todas esas personas enfermas, ¿todavía no confías que puedo tocar tu vida matrimonial y sanarla? ¿Todavía no crees que puedo sanar a ese familiar que está en el lecho del dolor o de la enfermedad? ¿Todavía no crees que puedo cambiar tu situación laboral? ¿Todavía no crees que puedo darte la casa que necesitas? ¿Todavía no crees? Y claro que ya visto de este modo, pues uno no tiene de otra más que decir, ay Señor, perdóname, tienes razón. Y el Señor sigue preguntando, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Todavía no tienes fe? Yo me atrevo a pensar que en este punto Jesús era solo el maestro de los discípulos. Pero a partir de ese momento, las cosas cambian. Observa lo que pasó. Verso 41. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo? Habían estado conviviendo con él ya por algún tiempo y todavía no sabían quién era. Ellos se preguntan, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Observa lo que Dios hizo en este punto, lo que Jesús hizo en el corazón de sus discípulos. El terror de lo que podía haberle sucedido fue transformado en un temor santo y reverencial a través del cual ellos reconocieron a Jesús no solamente como su maestro, sino como el Salvador de sus vidas. Cuando nosotros experimentamos a Jesucristo en medio de la tormenta, nuestra mente y nuestro corazón es transformado y vemos a Jesús y vemos a Dios como lo que realmente es, el dueño y Señor de nuestras vidas. Por eso necesitamos las tormentas, porque sin ellas no veríamos lo que los discípulos pudieron ver. Imagínense que Jesús hubiera dicho al viento y a las olas desde antes de subirse a la barca, ni se atrevan a aparecerse porque vamos a atravesar. ¿Jesús puede haber hecho eso? Claro que sí, por supuesto. ¿Y qué hubiera pasado? Nada. Hubiera estado el mar apacible, hubieran ido de un lado a otro en paz y calma, a lo mejor hasta riendo y bromeando y jugando. Pero Jesús no hizo eso. Jesús quiso que sus discípulos experimentaran lo que Él les tenía que enseñar. Porque esto va más allá de la tormenta, esto va en relación a lo que Jesús quiere enseñarte a ti en la tormenta, a mí en la tormenta, a sus discípulos en la tormenta. ¿Observas cómo Dios transformó un terror a las circunstancias en un temor reverente a la identidad de Jesús como Dios, Señor y Salvador? La pregunta entonces es, ¿de verdad conoces a Jesús? ¿O solo lo conoces cuando las cosas van bien? La pregunta es exactamente la misma para nosotros hoy que para sus discípulos en ese momento. ¿Por qué tienen tanto miedo? Y si somos honestos, tenemos que admitir que es que porque no tenemos suficiente fe. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que la fe viene por el oír la palabra. Cuando tú te comprometes con Dios en una disciplina a través de la cual camines tomado de su mano, leyendo las Escrituras, teniendo una vida de oración, teniendo una vida de compañerismo con otros creyentes, buscando la manera de obedecerlo y de servirlo, entonces tu fe crece.
Y entonces estás preparado para enfrentar la tormenta. Estás preparado para aprender las nuevas lecciones que Dios te dará en la tormenta. ¿Por qué tienen tanto miedo si su presencia está contigo en la tormenta? Recuerda lo que dice Romanos 8:28, que es un pasaje muy famoso en relación a esto. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Estar en medio de la tormenta puede ser aterrador. Puede ser aterrador porque pareciera como que la barca va a hundirse, y hay muchos momentos, yo mismo lo he vivido, en los que uno diría, es que esto de verdad no hay manera de sacarlo a flote. Pero si tú dejas de poner tu esperanza en la barca y la pones en Jesús, entonces tu percepción de la tormenta será totalmente diferente. Para los discípulos fue una cosa espectacular ver al Señor ponerse de pie y reprender el mar y el viento y las olas. Guardadas las debidas proporciones, esto es como lo que le pasó a Job, ¿te acuerdas? Él terminó diciéndole a Dios, después de todo lo que había sufrido, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, yo no conocía al Dios que ahora conozco. Esos discípulos no conocían al Señor del universo. Se habían quedado en el nivel de este es el maestro que nos enseña cosas nuevas que antes nadie nos había enseñado. Pero en ese punto, a partir de ese momento, su relación con su maestro cambia y ahora ya no solo es el maestro, es el Señor del universo que gobierna el mar, el viento y las olas y cualquier otra circunstancia que pudiera poner en riesgo nuestra vida. ¿Te das cuenta de eso? Sí, las tormentas son difíciles, sí, por supuesto que lo son, no quiero minimizarlo. Son dolorosas y son tristes, sí, claro que sí lo son. Son difíciles de sobrellevar, sí, por supuesto que sí. Pero Jesús es más poderoso. Si tú dejas de poner tu esperanza en la barca y la pones en Jesús, entonces tu vida será totalmente diferente. Tu vida dejará de estar anclada en las cosas que pueden mantenerme a flote para estar anclada en el Señor, que es el dueño de las edades y de los tiempos. Y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Y de pronto cuando enfrentamos situaciones difíciles en esas circunstancias, la gente se acerca y nos dice, ¿cómo es posible que a pesar de la situación tan difícil que estás viviendo, estés tan en paz? Y entonces nosotros podremos decir, bueno, es que no soy yo, es Dios que vive en mí, el que ha provocado esto. Nunca olvides que su presencia está contigo en la tormenta y que Dios usa la tormenta para cumplir sus propósitos en ti. Así que descansa en Él. Confía en su poder y observa lo que Dios va a hacer. Quiero animarte a que tomes la decisión de confiar en Jesús, a pesar de lo fuerte que ruja la tormenta, porque Él tiene poder para calmar cualquier tormenta por difícil que parezca. Solo asegúrate de que Él esté en tu barca. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor y bondad en nuestra vida, por la forma tan hermosa y maravillosa como nos hablas. Señor, no podemos negar que estar en medio de la tormenta es difícil, es triste, es doloroso, es angustiante tal vez. Pero tampoco podemos negar que cuando tú estás con nosotros, entonces las cosas cambian.
que cuando tú vas en la barca podemos estar seguros de que tú tienes el control de nuestras vidas y de todo a nuestro alrededor. Y aun cuando no detuvieras el mar ni el viento, tú estás con nosotros. Y no hay nada más que necesitemos que tu presencia. Señor, ayúdanos a recordar que tu presencia está con nosotros en medio de la más terrible tormenta, pero también a recordar que hay un propósito detrás de esta tormenta, de este sufrimiento, de este dolor, de esta angustia, de esta pandemia. Y que al entender cuál es ese propósito y buscarlo con todo nuestro corazón y someternos a ti en ese sentido, podamos, Señor, hallar gozo y bendición en cumplir el propósito por el cual tú nos estás poniendo en medio de esta situación o tú la estás permitiendo. Señor, abraza y consuela el corazón de aquellos que están en una tormenta en este momento. Hazte presente en su vida de tal manera que puedan sentirlo con toda claridad. Y a quienes no están en medio de una tormenta, prepara sus mentes y sus corazones porque vendrá. Eventualmente vendrá. Ayúdanos a recordar esta verdad. Ayúdanos a confiar en ti y no dejar que el miedo se apodere de nosotros. Ayúdanos a dejar que tú seas el gran consejero que tú quieres ser para nosotros. Te damos muchas gracias y te alabamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.